Bien, mis hermanos, pues esta es la tercera y última charla sobre la serie de la adicción a la pornografía y la masturbación por parte de mujeres. En este momento voy a tocar los últimos puntos que no alcancé a tocar el día de ayer, que básicamente es qué pasa si una mujer tiene un novio adicto a la pornografía, la parte del abuso sexual, y vamos a hacer una conclusión. Y como les dije en mis redes sociales, abrí foro, evidentemente en privado, en correo electrónico o por mi Telegram, que me dejaran saber alguna pregunta o duda, porque pues evidentemente estos dos puntos los puedo abarcar en menos de una hora. Y entonces darle un tiempo para algunas preguntas o comentarios que voy a guardar en el anonimato. Además no fueron muchos, fueron pocos los que enviaron algún mensaje de Telegram o de correo electrónico sobre los dos primeros videos de este tema. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es sobre si una mujer tiene un novio adicto a la pornografía. Evidentemente, si la mujer es adicta a la pornografía también, pues esto se agrava más. Primera cosa, si ese novio tiene esa adicción y justifica la adicción, es decir, no ve problema alguno con la pornografía y la masturbación, lo mejor que puedes hacer con ese novio es dejarlo, cortarlo. Ahora, siempre hay la tentación de decir, pero es que lo voy a ayudar y todo esto. Es bien interesante porque en el libro de Kelsey, creo que el término no lo inventó ella, menciona otro autor que ahorita no recuerdo cómo se llama, le llama como noviazgo o relación misionera, ¿va? Es decir, cuando se da esa situación de decir a esa muchacha, bueno, mi novio está viendo pornografía y masturbación, pero no ve problema alguno en ello, pero yo lo voy a cambiar, ¿verdad? Yo lo voy a ayudar en eso. Dice, no pierdas tiempo en eso, no creas en el missionary dating, ¿verdad? No creas en las relaciones misioneras, ¿verdad? Como que tú vas a hacer la salvación. Si acaso, córtalo, y dentro de un aspecto de amistad, esto lo digo yo, esto no lo dice en el libro, pero en el caso que pudiera más o menos entenderse es, córtalo y tengan una amistad. Pero es que no puedes tener una relación con un hombre que es adicto a la pornografía y a la masturbación y las justifica, no ve problema alguno en ello. Ese noviazgo no tiene sentido, porque les había dicho que dentro del orden que Dios ha puesto la sexualidad, uno de los elementos es la fidelidad. Y cuando alguien justifica la pornografía, que es en sí mismo una infidelidad, pues entonces, mija, si vas a tener un novio que es adicto a la pornografía y la justifica, no te vayas a quejar cuando te pongan los cuernos, como decimos en México, ¿eh? O los cachos, dicen en otras partes de Latinoamérica, cuando te sea infiel, porque en sí misma la pornografía es una infidelidad. Ahora bien, si tu novio es adicto a la pornografía y sí está dispuesto a dejar la pornografía, algunos dicen que sí, que es bueno ayudar a ese tipo de novio. Otros dicen que no. Sobre todo los que dicen que no es porque siempre existe la posibilidad que él finja querer dejar la pornografía porque tú le has puesto un ultimátum. Entonces dice, no, pues yo seguiré diciendo que la pornografía no está mal, pero por no perderla me voy a hacer el que está intentando dejarla. Yo creo que si me preguntan a mí, ahí tendría que haber mucho un discernimiento. Generalmente, si un noviazgo procede de una amistad seria, pudiera decirse que la opción es decir, sí, ayúdalo. Pero si el noviazgo no ha sido precedido por una amistad verdaderamente seria y madura, creo que el riesgo a que él supuestamente quiera dejar la pornografía sea puro cuento chino para no perderte. Es decir, para mí depende del caso, es clave la amistad y tienes que entender que no puede ser ingenua, porque por un lado puede ser una estrategia de él para no perderte, y también por el otro lado pueden ser temores a quedarte sola o una sobrevaloración de lo que tú puedes hacer por una persona. Ya saben, de aquellos que dicen, no, cuando se case yo le voy a quitar lo alcohólico, lo borracho, cualquier tipo de adicción. Sabemos, y ya por estadísticas, que la inmensa mayoría de veces eso es una ingenuidad. Hay una frase que menciona Kelsey que me encantó como para enmarcarla, ¿va? Es de esas frases muy buenas. Dice, la pornografía no es algo que todos los chicos hacen. Esto es algo que los verdaderos varones saben renunciar. Porque por lo general el varón te va a manipular en esta parte.
Y hay una parte de verdad. ¿Cuál es esa parte de verdad? Que es cierto. La gran parte de los varones pueden tener algún tipo de problema con respecto a la pornografía. Pero quienes justifican la pornografía precisamente no están creciendo en su virilidad, en su masculinidad. Y se presupone que si tienes un novio, atendiendo que el noviazgo es preparación para el matrimonio, y ya de entrada no tienes a alguien que está creciendo en virilidad, en masculinidad, pues ¿con quién te vas a casar? ¿Con un niñote? Entonces, si tu novio sí reconoce que la pornografía y la masturbación está mal, no necesariamente lo tienes que cortar, pero tienes que discernir y algunos elementos de discernimiento para saber que verdaderamente se está dejando ayudar y que no te está dando, como decimos en México, a tole con el dedo, que no te está haciendo tonta, que simplemente te dice que sí está peleando en contra de la pornografía, pero en realidad la justifica, simplemente te dice eso para no perderte. Hay elementos concretos para monitorear esto. Por ejemplo, si verdaderamente tú puedes probar que esté llevando vida de oración, que está teniendo vida sacramental, comenzando por la confesión. Y sobre todo y ante todo, que esté teniendo contabilidad. Ya hablamos en la segunda charla de esto. Mínimo, si no están estos tres elementos, creo que te están haciendo tonta. Ahora, también hay que entender lo que dice el Papa Francisco, que estamos en un hospital en campaña, ¿va? Estos hospitales que se ponen en zonas de guerra, es decir, los que llegan ahí no son con unas gripitas, sino con heridas fuertes. Tú misma puedes estar herida muy fuertemente. Y entender que para algunos que honestamente están peleando contra la pornografía, pues va a tener batallas muy duras, muy fuertes. En este sentido, tú también tendrías que monitorear sobre todo tu vida de oración, porque es en la vida de oración, en la vida sacramental, que se va ampliando y formando tu capacidad de discernimiento para saber si el Señor te está diciendo, mira, se la está viendo bien difícil tu novio, pero verdaderamente hay honestidad, transparencia, hay gallardía en dar esta pelea. No lo dejes solo. Pero también la propia vida de oración te tiene que decir, mira, lo querrás mucho y todo este tipo de cuestiones, pero te está haciendo tonta. O inclusive pudiera haber una tercera. Sí, tiene una honesta pelea contra la pornografía, pero sus heridas son tan graves, su adicción es tan profunda, que no te toca a ti, mija, ayudarlo. Ayúdalo desde una amistad, al menos en el arranque, y que él pueda pedir ayuda a un director espiritual, a otros varones. No agarres tú ese paquete que te va a explotar en las manos, aun cuando verdaderamente tiene recta intención. Ya después de que medio se mejore un poquito, pues chance y pueden volver a ser novios. O sea, aquí no hay recetas, yo no te puedo decir paso 1, paso 2, paso 3. Por eso es tan fundamental llevar vida de oración todos los días. Hablo nuevamente de oración personal, agrégale todavía la oración comunitaria, las devociones y todo ese tipo de cuestiones, pero sobre todo la vida de oración personal, la vida sacramental frecuente, sobre todo la confesión. Porque en estos casos tú como mujer vas a necesitar bastante discernimiento, porque las consecuencias a las que puede llegar un varón que justifica sobre todo la pornografía, aunque te puede estar mintiendo de que sí quiere cambiar, pueden ser muy graves. Ahora mismo me recuerdo a un sacerdote que tenía yo en clase de psicología, él era psicólogo, que le tocó tratar a un señor que había hecho un huequito en el baño de su casa para poder ver a su propia hija bañarse. Evidentemente, cuando empezó a tratar ese tipo de problemática, pues había una adicción muy fuerte a la pornografía y que justificaba la pornografía. Que esto ya lo dije en los otros videos pasados. Es demasiado peligroso relacionarse con una persona que es adicta a la pornografía y que justifica la pornografía. Si ya de a tiro te digo en el primer paso es cínico, ahí no puedes hacer nada más que cortarlo. Si tú sigues con un varón que justifica la pornografía, que dice que no es tan mala o que no es mala, etcétera, discúlpame la palabra, eres una mujer imbécil. No sabes a dónde te estás metiendo. Que si dice que sí está dando la batalla y todo esto, bueno, vele chequeando si verdaderamente lleva vida de oración, vida sacramental, contabilidad. Ahora bien, hay una etapa que es muy americana, vamos a decirlo así. Yo no lo vi tanto en México, salvo yo ayudé por unos meses en la Universidad de Monterrey, en la pastoral universitaria. Y pues bueno, con los jóvenes así, vamos a decirlo,
con un nivel académico más alto o inclusive, como diría AMLO, más fifís, eh, pues acostumbrados y cercanos a también estando Monterrey tan cerca de los Estados Unidos, vienen también algunas cuestiones culturales. ¿A qué me refiero? De que aquí se pueden hacer como dates, como es decir, tú le puedes decir a una muchacha, vamos a dar una cita, y ser muy frontal, de decir, es para conocerte, envías a ver si podemos empezar un noviazgo, una relación, ¿verdad? Es decir, no es una cita de amigos, yo puedo citar a una amiga y vamos al museo, vamos a varias cuestiones, pero no, acá estamos hablando de un tipo de conocimiento, vamos a decir que entre la amistad y entre el noviazgo, como que hay una cosa que aquí tienen al menos los gringos, ¿va? Que es estar saliendo con un chico. De hecho, creo que sí. Creo que. Ahí me disculparán, ¿verdad? Porque pues, mi tiempo en México lo tuve más como seminarista y un poco me metía prácticamente en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero sí, creo que le llamaban. Estoy saliendo con X persona y no significa que estás siendo su novia, que estás en esa etapa como intermedia, vamos a decirlo así. En esa etapa, pues básicamente volvemos a decir como se dice en México, le vas tanteando el agua a los camotes, vas diciendo a ver cómo están las cosas. Y evidentemente una de las cosas para tú analizar si vale la pena comenzar con un noviazgo con ese chico, hay que hablar este tipo de temas, ¿va? Ahora bien, en este caso, y aquí sí les paso la recomendación de Kelsey, porque ella como mujer lo ha vivido, ella les dice primeramente a las muchachitas cuando están en esta etapa, prudencia en este tipo de temas. Deja que progrese el conocimiento, ¿eh? Este conocimiento de amistad o intermedio entre la amistad y el noviazgo, es decir, para ver si vamos a formalizar nuestra relación. Dice que él sí que ella ve prudente no divulgar demasiado, no contar demasiado sobre tu vida sexual, ni tampoco presionar a que el varón lo haga. Una vez que ya haya habido un poquito de tiempo de confianza y de conocimiento, la clave para saber si se van a entender en cuestión sexual no es como te lo venden, va a decir, güey, acuéstate con él, o vayan y vivan juntos para ver si se entienden sexualmente. No necesita una persona eso para lo que necesita es saber para qué es la sexualidad, es decir, su significado unitivo y procreativo, y tiene que saber toda esta parte que yo les mencioné, de que sea libre, total, fiel, fructífero. Y estos elementos evidentemente se tienen que conversar, y ella, Kelsey, dice que cuando se hable de la exclusividad, es decir, de la fidelidad, se puede tocar este tema. ¿Por qué? Porque precisamente algo que ataca la exclusividad que tiene que haber en el matrimonio, la fidelidad que tiene que haber en el matrimonio, es la pornografía, porque por definición la pornografía es un acto de infidelidad, incluyendo cuando se ve dentro del matrimonio. Es que mira, tú como mujer yo te diría, ¿qué pasaría que precisamente porque tu esposo ve pornografía o porque una mentada psicóloga o psicólogo les ha dicho que como pareja vean pornografía, hagamos este ejercicio verdaderamente? En tu corazón, ¿qué acontece? Y en tu mente, ¿qué acontece si yo te digo que cuando tu esposo está teniendo relaciones sexuales contigo, se está imaginando otra mujer que precisamente vio en la pornografía? Digo, me he topado casos de mujeres que dicen, pues no hay problema, finalmente pues le estoy dando el placer que necesita, él me está dando el placer que necesito, pero cuando tú escuchas mujeres así, tú dices, la concepción de su dignidad como mujer, su propia identidad ya está resquebrajada, y muy posiblemente porque han permitido que la pornografía entre y la han justificado. Pero si todavía no estás tan pervertida, dime si no te ofende el saber que tu esposo, al estar teniendo relaciones contigo, está pensando en otra. Entonces aquí la clave está que cuando toquen el tema de la fidelidad, de la exclusividad, se saque el tema de la pornografía. Pero repito, la recomendación al menos de Kelsey es, de inicio, no divulgar mucho de tu vida al respecto de esto, de tu vida sexual, ni tampoco presionar al que el otro cuente sobre ello. Llévensela tranquis, y cuando ya hay una cierta confianza, entonces sí empiezan a tocar este tipo de temáticas.
Y cuando entran en la parte de la exclusividad y la infidelidad, ahí es donde se puede sacar. Y ahí te enteras si verdaderamente él es adicto, si es un adicto que justifica su adicción, o es un adicto que está peleando en contra de su adicción. Y también tú podrás contar si es que tienes esta adicción. Ahora pasemos a la parte del abuso sexual. Que esto es desafortunadamente, miren, aquí en Estados Unidos, 1 de 5 mujeres han pasado por algún tipo de abuso sexual. Y les recuerdo que ya el solo haber sido expuesto a pornografía en la niñez, eso es abuso sexual. No te tendrían que haber ni tocado, ni penetrado, ni nada por el estilo. A ti te abusaron si de niña se te presentó pornografía. 43.6% de las estadounidenses confiesan haber tenido algún contacto sexual donde se sintieron forzadas. Yo no me cabe duda que en Latinoamérica debe ser mayor estos números. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos mi experiencia es que, si hay violaciones en la calle, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero como hay más un estado de derecho, pues saben que se las pueden ver difíciles. Pero ¿saben dónde se incrementa mucho este tipo de abuso sexual? En las universidades. Muchas veces iniciadas por las mentadas fiestas que hacen, se alcoholizan y todo ese tipo de cuestiones. De hecho, Kelsey, cuando toca la cuestión de las universidades, ella cuenta que una chica lo reconocía tal cual, así de manera cínica, que ella era sexaholic, ¿verdad? O adicta al sexo. Pero un día, hablando ya muy en privado con ella, le confesó que desde siempre ella quería llegar al matrimonio virgen, hasta que abusaron de ella en la high school, en la preparatoria o bachillerato. Entonces ahora, al hacerse adicta a tener relaciones sexuales, esta chica le decía a Kelsey, a lo menos sentirme poderosa a todo hombre que me dice que quiere tener relaciones sexuales, al yo decirle sí. Como mi no se respetó, quiero tener poder al decir sí. Y se me acerca y le voy a decir sí. Porque cuando dije que no se me respetó. Ahora bien, les voy a contar una cuestión de que uno escucha ya testimonios de chicos que antes pues eran de este tipo de muchachos que abusaban de las mujeres. Y que una vez convertidos, gracias a Dios dan sus testimonios porque dan ciertas claves de cómo cuidarte. Voy a poner un caso muy concreto. Miren, hay muchachas que saben que, sobre todo en las universidades, que cuando se hacen estas fiestas, pues primero no toman bebidas alcohólicas, porque cuántos abusos no han pasado ya que te agarran borracha. Que repito, por mucho que te emborraches, nunca es justificable una violación. La culpa nunca la va a tener la violada. Pero estos chicos, ya enfermos de su mente, por tanto consumo de pornografía justificada, es decir, creyendo que no es nada malo lo que están haciendo, y otros elementos, promiscuidad, masturbación, todo ese tipo de cosas, uno de estos chicos le puso la mirada a una chica decente que iba con sus demás compañeras. Quizá esa fue su imprudencia, meterse a este tipo de fiestas muy comunes en las universidades, al menos aquí en Estados Unidos. Pero pues ella, sabiendo que tenía dominio de sí, que no aceptaba bebidas alcohólicas, no solamente eso, no aceptaba, así sea un refresco, un jugo, lo que sea, que no viniera cerrado. No lo aceptaba en vaso. No vaya a ser que le pusieran algo, ¿ah? Pero mujeres, vayan tanteándole el agua a los camotes cuando hay una mentalidad de un varón verdaderamente pervertido a nivel sexual. Como la vía del alcoholismo, de emborracharla no le iba a funcionar, como meterle algo al vaso no le iba a funcionar porque ella solamente agarraba bebidas cerradas, no va poniéndole la droga a los hielos. Y entonces sí, le da su refresco, su juguito, y aquí tienes un vaso, nada más con hielos. Pero dentro de los hielos, cuando puso el agua a congelar, le puso eso. La terminó drogando y la terminó violando. Entonces, el abuso sexual ciertamente en algunas, como la chica que habló con Kelsey, la va a llevar a destramparse como una manera de calmar el dolor de haber sido abusada, de haber sido rebajado un objeto. Evidentemente hay otras mujeres que reaccionan al contrario. No les interesa ni pornografía, ni masturbación, ni tener relaciones sexuales, nada que les recuerde el abuso. Puede haber dos tipos de extremos, pero como hay de todo, si tú eres adicta a la pornografía
y a la masturbación y has tenido algún tipo de experiencia de abuso sexual, entiende que esta adicción muy probablemente tiene sus raíces o algunas de sus raíces en este abuso. Y por lo tanto tiene que haber no solamente un trabajo de sanación con respecto a la castidad, sino un trabajo de sanación de dicho abuso sexual. A manera de nota, les menciono también de que dentro del noviazgo, si ya ha habido algún tipo de masturbación, es decir, tocamientos en los órganos genitales, los senos de la mujer, todo ese tipo de cuestiones, cuidado. Nuevamente aquí entra la casuística. Un resbalón cualquiera se lo da, pero de antemano yo lo que les digo, si ya pasaron esto, corten, porque son barreras que ya terminaste violando. Hay que restituirlas. Y eso se restituye mediante la amistad. Es muy complicado querer restituir ya entrado en el camino. Porque les repito, la pornografía y la masturbación, en este caso masturbación mutua, van creando sinapsis, conexiones en tu cerebro. Ejemplo, si la masturbación mutua que se tuvieron fue en el carro, ¿tú qué crees que empieces a asociar cuando ella se suba al carro? Te digo, chance, y no pegó tan fuerte, no te tocó la bala, pero muchas veces sí te toca, y cuando te toca, tienes que resetear los ambientes, tienes que resetear la relación. Y si verdaderamente la quieres, tienen que darse una pausa precisamente porque ya violaron, quizá no tuvieron penetración ni nada por el estilo, pero ya entraron dentro de una masturbación en donde ella te redujo a objeto sexual y tú la redujiste a objeto sexual. En este sentido, también hay que cuidar las expresiones hasta aparentemente más puras, como los besos. Está probado que la conectividad de la boca tiene que ver mucho en la parte de la área sexual. No estás enfermo que cuando te des un buen beso con tu novia, dejando un morbo al lado y hablando con mucha franqueza, se te pare. O tu mujer te empieces a mojar. Porque los besos entran dentro del área de los actos preparatorios para la relación sexual. En este sentido me recuerdo a una chica, una amiga, que cuando empezó a detectar eso con el novio, lo hablaron y para no poner en riesgo su noviazgo, dijeron que si acaso se iban a dar un beso iba a ser el piquito, ¿va? El típico piquito. No de este beso bien dado, ¿va? Que a veces uno los ve y dice, pues te la vas a tragar, compadre. Hay algunos que inclusive renuncian a los besos en la boca, siempre en la mejilla o el varón en la frente de la mujer, cositas así. Porque evidentemente hay su parte de ternura en el beso. Pero el beso en la boca, un buen beso en la boca, es una puerta que se abre ante un acto que es bueno, pero dentro del matrimonio y en sus contextos. Ya expliqué esto, ¿eh? Que es una relación sexual. Entonces, en este sentido, pues bueno, ve cuidando que en tu noviazgo no se queden en lugares solos. Fíjense, a veces yo no entiendo a los papás. Esto cada vez lo veo más frecuente y me parece sumamente grave porque parece que no están enterados en esta distorsión de la sexualidad que cada vez más se hace y que pulula por todas partes en la que viven sus hijos. Que a veces dejan pasar al novio a la recámara de su hija. Digo, para empezar, bruta la niña. Pero tenemos la puerta abierta, aunque tenga la puerta abierta. Mujeres, salvo una verdadera excepción, un varón no tiene que hacer absolutamente nada en tu habitación, en un lugar de tu intimidad. Y a raíz también de nuestra fe tenemos que entender esta parte de nuestra concupiscencia, de nuestra inclinación al pecado. Por mucho que seas persona de oración, de vida sacramental, que hayan tenido un noviazgo puro, es que el demonio solamente basta que te pongas ciertos contextos y ciertas circunstancias, no porque seas malo o impuro, sino por tu concupiscencia, por tu inclinación al pecado, por tu fragilidad, en una de esas pegas el resbalón. Entonces es una cuestión también de prudencia. No te estoy diciendo que vas a ser un pervertido por entrar al cuarto de tu novia. Pero es que si quieres verdaderamente a tu novia, no solamente la respetas cuando convives con ella, sino también la respetas en actos prudenciales. Que aunque no te pasa por aquí mal tocarla, mucho menos abusar de ella, sabes que hay ciertos contextos en donde por muy varonil que seas, reconoces que tienes una parte de fragilidad y no quieres que esa fragilidad vaya a andar saliendo
en este tipo de situación. Me recuerdo ahora mismo a el malabarista Paul Ponce, que les dejo en la descripción la entrevista que le hice de todos esos años que pidió por su novia para que llegara, y después cuando llegó y cómo por el ritmo de vida pues un día le tuvo que decir, ¿sabes qué? Pues nos queremos y todo eso, pero tú tienes que acompañarme a una gira para saber si verdaderamente vas a estar dispuesta a pasar por todo lo que yo paso. Y siempre que iban a una gira, pues él, que es un movimiento de la Iglesia Católica, pues siempre tenía algunas familias católicas en donde ella se hospedaba, y él ya se hospedaba en el hotel en donde estaban los demás del espectáculo al que él pertenecía. Pero cuando ella aceptó, si no me recuerdo, fue a Australia o Nueva Zelanda, me parece, ahí lo vean en la entrevista, pero ahí no conocía a nadie. Entonces le dice al promotor del evento que necesita 2 recámaras. Y le dice, sí, ¿por qué? No, es que voy a viajar con mi novia. Y le dice el promotor, bueno, si vas a viajar con tu novia, pues que se quede en tu cuarto. No, pero tienes que entender que es mi novia. Pues sí, que se quede en tu cuarto. No, es que no me estás entendiendo. Yo creo que las relaciones sexuales o la intimidad es solamente para el matrimonio. Entonces el promotor se queda así como que, ok, pues bueno, la puso con una de las bailarinas, otra del espectáculo y todo eso, y dice que al final de la gira, la roommate, la bailarina esa, le dijo al promotor que sí, que en verdad todas las noches la novia de Paul estaba ahí. Y el mismo promotor le dijo, ¿sabes qué? Me sorprende, yo creía que esto ya no se hacía. Y son un gran testimonio, ¿eh? Pero en fin, véanla, para entrar ya a la conclusión. Conclusión, decía el venerable, bueno, ya muy pronto beato Fulton Sheen, arzobispo de Nueva York, que el nivel de una sociedad depende en gran manera de la mujer más que del varón, porque una mujer virtuosa saca siempre lo mejor de un varón que intenta realizar una vida con ella. Evidentemente estamos en un tiempo en donde la misma mujer se ha rebajado y busca un hombre más por sus músculos, por el dinero, por la fama. Y se ha dicho de paso, al tener mujeres que buscan este tipo de varones, pues lo que está abundando entre nosotros los varones es lo que llamamos los metrosexuales, que yo les digo que son damiselas nada más con pantalones y bigote, que se hacen la ceja, el pedicure, y que están tan obsesionados en su ropa y todo eso. El varón no tiene que estar pensando tanto en él. No tiene que ser desasiado, pero el varón no puede andarse poniendo en que le hagan la rayita y que la ropita y que todo. No, hombre, esa es una damisela. Porque el varón está llamado a un olvido de sí mismo al punto de dar la vida por su esposa. Lo dice muy claro San Pablo. A las esposas les dice, mujeres, sean dóciles, sumisas a sus esposos. Y siempre les digo, tranquis las feministas, eso es machismo de la Biblia. Espérate. Sean sumisas a sus maridos, pero ¿a qué tipo de maridos? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. A nosotros nos está poniendo este nivel de virilidad, de masculinidad. Y yo quiero preguntar, ¿qué mujer se siente sometida, se siente menos por ser sumisa a un hombre que está dispuesto a dar la vida por ella, a crucificarse por ella? Entonces, cuando una mujer se ha banalizado, se ha superficializado, en automático tenemos una sociedad de poco hombres, porque lo que les está interesando a la mujer es solamente la cartera, el dinero, la apariencia o la fama. Tú, mujer que tienes adicción a la pornografía y a la masturbación, te deberías de motivar a salir de ellas no solamente por tu bien, sino porque si las mujeres están bien, en automático nos obligan en el buen sentido de la palabra los varones a subir nuestro nivel. Ahora bien, no las responsabilizo totalmente de que, bueno, la sociedad está terrible, los hombres están terribles porque pues las mujeres se han rebajado demasiado. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy reconociendo en esto que decía Fulton Sheen algo que el mismo demonio identificó desde el inicio de la creación. Vean, es un dato curioso. Para que la mujer cayera en pecado, tuvo que irla a tentar el mismísimo Satanás. Para que el hombre cayera, bastó que la mujer lo tentara.
O sea, nosotros somos una ganga, rapidito caemos. Pero qué fortaleza esconde la mujer para que el mismísimo Satanás llegara a tentarla directamente. Es más, en esta misma vía teológica o de especulaciones teológicas también hay una línea donde dice, estrictamente hablando, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, no es ni hombre ni mujer, pero se ha querido encarnar como varón. Y algunos dicen, ese es el machismo del cristianismo, compadre. Cuando tú lees que Cristo, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que descendió, se abajó, lo que llamamos en griego la kenosis, ¿verdad? Un descendimiento hasta lo más bajo, y tomó figura de siervo, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Hay ciertas reflexiones teológicas en donde dicen que el descendimiento, el abajamiento también implica el sexo que eligió. Así que eso de que el sexo débil es la mujer, pues a lo menos, y me parece coherente ese tipo de reflexión teológica, que dice, bueno, si el Señor tomó verdaderamente el último lugar en todo, pues en todo es en todo. Y para empezar a decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad terminó siendo hombre o mujer. Hombre, varón. Pero bueno, todo esto para hacerte reconocer, mujer, que no es que te esté pasando la responsabilidad de la sociedad y de los varones, pero es que hasta por la propia revelación se demuestra que ustedes, si están bien, obligan a que el varón suba su nivel. Hay algo en ustedes, mujeres, y tienen que entender que la pornografía y la masturbación les distorsionan, les adelgazan, les atacan esas fuerzas tan especiales que Dios les ha dado por el simple hecho de ser mujeres. Ahora bien, yo les decía que había ciertas cosas en Jason Evert y también en Kelsey Scott que yo matizaría en todos sus libros sobre la castidad y la pureza y todo esto. Y una de las cosas es de que evidentemente por el tipo de vida social y económica que ellos han tenido o en los ambientes en que se han movido, también la parte cultural de los Estados Unidos, llegan a ciertos idealismos. Por ejemplo, que él sí dice que los hombres castos existen, les dice a las mujeres en el libro, los hombres castos existen, pero ellos solo se pondrán de novios con una mujer que no compromete su pureza. Los hombres castos existen, pero buscan mujeres que compartan sus convicciones respecto a la castidad. Y sí, es cierto, pero yo digo, ¿en dónde dejamos al profeta Oseas que el mismo Señor le pide casarse con una prostituta? Recientemente vi la entrevista de mi amiga Patricia Sandoval, que aquellos que no la conozcan les dejo una entrevista que yo le hice a ella. Ella tuvo 3 abortos, drogadicción, trabajó para Planned Parenthood, un testimonio tremendo. Pero en esta entrevista reciente, que también se las dejo, da el testimonio su esposo. Y no sabía esta parte de mi amiga, de que hubo varios católicos de estos buenos, conservadores, tradicionales, que se sintieron atraídos por ella, por el activismo pro vida que hace, por el activismo en favor de la castidad, pero cuando conocían que ella tuvo 3 abortos y todo eso, de pronto se desaparecían. Porque en este clima de las iniciativas sobre la castidad y todo eso, puede meterse un cierto clima puritano, ¿eh? Que casi tu hombre ideal o tu mujer ideal venga en la envoltura original. Casi lo pides hasta con el cordón umbilical, ¿eh? Evidentemente no puedes ser ingenua en intentar llevar una relación con alguien que está seriamente roto o destrozado. Porque miren, yo también, eso me lo escucharon y también me lo han escuchado corregirlo. Yo decía, miren, por ejemplo, si mi vocación es el matrimonio, yo no tengo problema alguno en casarme así sea con una prostituta. Porque yo no voy a estar dependiendo de que ella me cumpla su promesa de fidelidad. Yo tengo que centrarme en ser fiel. Si ella se va para el otro lado, pues prostituta, etcétera, en su pasado, lo que tú quieras y gustes, uno tiene que entender que en el matrimonio la certeza moral no recae en el otro. Por mucho que te esté diciendo, prometo serte fiel y todo eso, en realidad, ¿tú cómo puedes
comprobar que lo que está diciendo esa persona lo va a cumplir. No, lo único que tú puedes hacer es trabajar para que tú sí lo cumplas. Entonces yo decía, pues así sea con una prostituta, yo no tendría problema en casarme. Hasta que el padre Jordi Riviero me hizo una anotación, me dijo, ¿sabes qué? Eso estuvo muy bien. Precisamente por eso, porque no te estás quedando a decir, tú te vas a casar con una súper perfecta y todo. No, 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 no. Pero él me decía, pero ciertamente tiene que tener un mínimo de sanidad psicológica y espiritual, mínimo para que entienda lo básico del matrimonio. Porque si no entiende lo básico del matrimonio, te arriesgas a que tu matrimonio sea nulo. Ejemplo, si ella no quiere tener hijos y no está abierta a la vida, pues yo no tengo problema en que haya sido prostituta o inclusive que de alguna manera tenga hasta sus recaídas. Pero si no está abierta a la vida, esto es una cuestión hasta canónica. Quien se casa no queriendo tener hijos, ese matrimonio es nulo. Ya después les digo, se puede o no tener hijos, ¿va? Puede haber fertilidad, no fertilidad, lo que tú quieras y gustes. Pero para que un matrimonio verdaderamente se dé, tiene que haber apertura a la vida. Y así en otras cuestiones, ¿va? En cuestión de la fidelidad. O sea, tiene que haber un mínimo. Y en este sentido, si van a profundizar en libros, por ejemplo, que he recomendado de Kelsey, de Jason Ever, de su esposa Cristalina, yo los invito sobre todo a que tengan iniciativas pastorales apostólicas con los más rotos, en todos sentidos, enfermos, pobres, adictos, que toquen de primera mano la miseria de otros que por alguna cuestión no han corrido con la misma suerte tuya, que puedes tener también tus propias heridas, pero que no estás tan fregada como otros están. Porque cuando uno se mete en las dimensiones de la pobreza, de la carencia de otros, tiene una perspectiva mucho más amplia del ser humano. Por eso, por ejemplo, cuando toco los temas respecto a la inmigración, te das cuenta que la mayoría, por no decir todos los anti-inmigrantes, difícilmente han tocado la carne herida de los migrantes. Difícilmente han escuchado sus historias y les han acompañado. Pues claro, desde la sola especulación intelectual, pues pueden decir, pero no, violar la ley migratoria es, y toda la ley es la ley, y que todo esto, y que la soberanía, y que todo ese tipo de cuestiones. Entonces yo sí te diría, fórmense en esta cuestión de la castidad. Hay muy buen material, pero cuiden en no ser puritanos. Y aquí ayuda mucho el que de primera mano sirvas a vidas más rotas. Y ahí entenderás que ciertamente hay ciertas heridas que una persona le hace incapaz de poder llevar con seriedad, por ejemplo, un matrimonio. Y aunque lo quieras mucho, pero sería imprudente pasar más allá de una amistad. En otros verás heridas muy fuertes, pero que van sanando. Y te darás cuenta que si esperas casarte con un perfecto, pues ahí te vas a quedar. O sea, porque la cosa no va por ahí, ¿verdad? Dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, solo el hombre y la mujer castos son capaces de amar. ¿Por qué? Porque como lo dije varias veces en los anteriores videos, el propósito no es dejar la pornografía y la masturbación. El propósito es dejarlo para que no sean obstáculos para amar como Dios quiere que ames. La finalidad no es no pecar sexualmente. La finalidad es que tú puedas amar con todo lo que eres, incluyendo tu sexualidad. Y por lo tanto, adherirte cada vez más al plan y el orden de Dios. En fin, termino aquí. Les había dicho algunas preguntas, curiosamente creí que me iba a llevar media hora y no, sí me alcanzó para el tema completo, pero como ya lo dije voy a responder a lo menos rapiditas las preguntas. Primero una aclaración con respecto al caso de estos matrimonios que estaban en el coro y que ella terminó posesa y todo esto. Pudo haber causado confusión, pero ¿cómo si ella pidió pagar por su esposo? ¿Qué acaso Dios permite que el diablo entre? Todo eso. Se me pasó decirles que en estos casos se llama posesión por alma víctima, es decir, ella no necesariamente se metió en este tipo de cuestiones, aunque cuando estaba comulgando en pecado, desde luego
que el demonio pudo atacarla de manera más intensa o de manera extraordinaria que le llaman. Pero sin lugar a dudas, tanto el padre como el auxiliar que la atendió daban el diagnóstico de que muy probablemente esa posesión se dio por ser alma víctima, una posesión por alma víctima que ya les conté. Ella, ya cansada de esa vida doble que estaban llevando, le dijo a Dios que estaba dispuesta a pagar por estos desastres que estaba haciendo su esposo, sobre todo en la vida íntima. También les recomiendo que cuando acabe este video vayan a la descripción y va a ser el primer enlace que les voy a dejar. Les dije otras cosas que les iba a dejar en enlaces, pero el primer enlace, porque les había dicho de que es bien importante adherirse a una sana devoción a los santos, y les había mencionado a santos que habían tenido problemas con cuestiones sexuales, pero ayer me topé con este video de santos que son mártires de la pureza, es decir, que dieron la vida por mantener su pureza. Evidentemente está Santa María Goretti y otras personas que yo ni siquiera conocía. Se los dejo para que ustedes hagan la tarea de poder investigar eso. Creo que también es una excelente ayuda para aquellas personas que tienen adicción a la pornografía y la masturbación, no solamente agarrarse de estos santos, de saber sus vidas, de pedir su intercesión a aquellos que tuvieron problemas con la cuestión de la sexualidad, sino a aquellos que no lo tuvieron, al contrario, fueron tan puros, tan puros, tan puros, no puritanos, sino puros, que hasta tuvieron que dar su vida por conservar su pureza. Creo que ellos también nos podrían ayudar y se me había pasado. En cuanto a las preguntas que hicieron, una persona dice: agradeceré que en algún momento puedas dar los argumentos con respecto al daño que pueden ocasionar el hentai, que consiste en la pornografía con dibujos animados, la cual puede llegar a ser muy perturbadora. Este tipo de animación incluso puede ser desde lo más sutil hasta lo más duro, y es al que están expuestos los niños y jóvenes. Creo que lo dice todo, ¿va? El hentai es unos dibujos animados japoneses, pero desafortunadamente, como todos los dibujos japoneses tienen el mismo estilo que se llama anime, pues evidentemente sirva para que cuiden a sus hijos, ¿verdad? Porque no vaya a ser que sí, bueno, son dibujitos animados, pero posiblemente no es ánimo común y corriente, sino es hentai. Y eso ya es contenido pornográfico, y no de pornografía implícita, es pornografía explícita. Entonces me alegro que alguien haya escrito para dar este aviso. Y finalmente alguien pregunta: ¿qué pasa si más bien los pensamientos sexuales y todo me vienen a la cabeza, pero con mi esposo? Es decir, el que se me viene es mi esposo, su cuerpo, las relaciones sexuales que hemos tenido antes, y eso es lo que se me viene a la cabeza. ¿Estoy pecando? No estás pecando, siempre y cuando esto no te lleve a la masturbación. Que una mujer piense en el cuerpo desnudo de su esposo, las relaciones sexuales que ha tenido con él, entendiendo que esas relaciones sexuales se han dado santamente, no es pecado. Porque si la relación sexual es exclusiva del matrimonio, los pensamientos sobre esa relación sexual es exclusiva también de los cónyuges. Repito, salvo cuando lo usas para masturbación, pero no es pecado que a tu mente te venga el cuerpo desnudo de tu esposo o de tu esposa. Más aún, si verdaderamente las relaciones sexuales se están dando en el orden de Dios, es decir, dentro del matrimonio, con la unitividad y la procreatividad, les digo que la iglesia dice que es un acto sagrado esa relación sexual. Y aquí es donde se me viene mucho a la mente el Cantar de los Cantares. Que alguien puede decir: es demasiado sexual ese libro, porque le dice que sus senos son esto, y luego, ahorita no me acuerdo bien, ¿verdad? Bueno, de la que me acuerdo, porque hice un estudio una vez de eso, bíblico, es las granadas son las mejillas, ¿verdad? Entonces, y sabemos que el Cantar de los Cantares habla de una relación entre el amado y la amada. El amado es Dios, la amada es nuestra alma.
Y Dios ha querido poner la relación que quiere tener, el matrimonio espiritual que quiere tener con el hombre y con la mujer en el sentido de una relación conyugal. Porque el varón, cuando ve el cuerpo de su mujer desnuda, así sea cuando está recién casada, así sea ya a los 70 años, porque en las arrugas y en las canas, como les he dicho en otros videos, también hay belleza, el esposo tendría que verse no solamente motivado a unirse físicamente con ella en una relación sexual, sino tendría que ser una alabanza a Dios por el cuerpo de su mujer. Porque la desnudez dentro del orden que Dios ha puesto no solamente no es pecado, es un gran motivo para dar gloria a Dios. Porque el que te lleguen a la mente las relaciones sexuales que has tenido con tu esposo, salvo, te digo, que no lo lleves a una parte de masturbación, puede ser un gesto de agradecimiento. Has tenido una relación sexual con tu esposo ayer en la noche y hoy en la mañana estás cocinando y se te viene esa relación sexual. Si verdaderamente están siendo santas, es que ni siquiera te tienes que esforzar. Cuando pienses en esa relación que acabas de tener en la noche con tu esposo, vas a dar gracias a Dios, vas a bendecirlo por el hermoso regalo de haber tenido relación sexual con tu esposo. Ahora bien, aclarando una cosa también, ya que les dije que pensar en tu esposo desnudo o las relaciones sexuales que has tenido no es pecado, no es pornografía, salvo si lo llevas a la masturbación. Hay una cosa que parecería que fuera masturbación, pero estrictamente no lo es. Por ejemplo, si los esposos están teniendo relaciones sexuales, la meta es lo que se llama la simultaneidad, es decir, que el varón llegue a tener su placer completo y que la mujer tenga también su placer completo y que pueda ser simultáneo, es decir, al mismo tiempo. Desafortunadamente y muy en especial por la pornografía, les digo, muchos varones tienen problemas de disfunción eréctil, se encienden rápido y apenas ellas arrancando el motor, pues etcétera, entonces nada más descargan y todo ese tipo de cosas, y la mujer generalmente tiene problemas en que no está llegando a un placer completo, por lo que fuera. Sí se ha dado la relación sexual con todos los elementos que tiene que tener: unitividad, apertura a la vida, que el miembro sexual del varón entre dentro de la vagina, que eyacule dentro de la vagina. Y cuando se ha dado todo y la mujer por alguna cosa no ha llegado al placer completo, el varón puede estimular a la mujer para que termine y llegue a ese placer completo. Y en ese caso no es masturbación. ¿Por qué? Porque ya la relación sexual ha dado todo como se tenía que dar. Y por alguna razón, ni dando todo, se dio este elemento que por justicia la mujer puede reclamar, que es decir, llegar al placer completo al que tú ya como varón sí llegaste. En este caso específico no estás masturbando a tu esposa. Estás ayudando a completar lo que, habiendo hecho todo bien la relación sexual, por alguna cosa no se llegó. Sí sería masturbación si la esposa, cocinando, les digo, se le viene la relación sexual con su esposo y entonces se empieza a masturbar. El que se te venga a tu cabeza y todo eso no está mal. Porque la intimidad de ustedes, el cuerpo desnudo de tu esposo ya también ni siquiera es de él, es tuyo. Y el tuyo es de él. Y en este sentido no estás pecando, no es pornografía pensar en ello. Pero si ello te lleva a en ese momento masturbarte, pues sí, porque ahí ya lo estás desapegando de la relación sexual. Pero acá estoy poniendo el ejemplo de que hay una relación sexual, simplemente que habiendo habido todo lo que tiene que tener una relación sexual en el orden de Dios, si por algo no se llegó a completar el placer al que también tiene derecho la mujer, el esposo puede ayudarla a que llegue a él.
y en este caso no estamos hablando de masturbación. Hubo también una pregunta que ya me la han hecho varias veces, que si el sexo oral y todo ese tipo de cuestiones, pero creo que ya van en vías a ser tratadas por separado. Quiero dejarlo aquí, esperando que esto pueda ayudar a muchas mujeres, porque como lo dije desde el arranque, entiendo perfectamente que la adicción a la pornografía y la masturbación, en el caso de ustedes mujeres, pues es más complicado, porque siempre se ha creído que es un pecado solamente que padecemos los varones, y por ello ustedes lo pasan solas. Y por eso hay muy pocos recursos. De hecho, esto lo he grabado precisamente porque el recurso único que yo conozco especializado para mujeres con adicción a la pornografía y la masturbación es el libro de Kelsey, pero está en inglés. Y a raíz de esto me vi motivado a grabar esto que esperaba que saliera en un video y salieron 3. Y solo me resta decir a las mujeres que tienen este tipo de adicción, nunca bajen la guardia. Inclusive que les llegue la muerte dando la pelea. Pero nunca justifiquen la pornografía y la masturbación. Cuantas veces caigan, cuantas veces se levantan. Que como dice el Papa Francisco, no es Dios el que se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y en el caso de nosotros los varones, una invitación a proteger, a fomentar la pureza sexual de nuestras mujeres. Llámese madre, abuela, hermana, hijas, amigas o desconocidas. Sí, incluyendo las desconocidas, que voluntaria y sobre todo involuntariamente están dentro de la industria de la pornografía. Curiosamente, en el debate que tuve en esta publicación de Facebook que daban la noticia que las mujeres mexicanas son de las que más consumen pornografía, uno que se puso a rebatir un varón, le dije, si tú crees que no hay tanto problema, haz este ejercicio. Próxima vez que veas pornografía, imagínate que esa mujer no es quien es. Pon el rostro de tu madre, pon el rostro de tu hija, pon el rostro de tu abuela, pon el rostro de tu hermana. Y me dice, no, ya te estás pasando, eso sí ya es pasarse. Ah, entonces pregunta, tu madre, tu abuela, tu hija, tu hermana, ¿son más mujeres que esas mujeres? No. Por eso Juan Pablo II nos decía que todo varón tiene la misión por parte de Dios de proteger y custodiar a toda mujer, no solamente a las tuyas. En Latinoamérica, que abunda el machismo, hay de aquel que nos toque a nuestra madre, hay de aquel que le diga un piropo morboso a mi hija, porque le parto su cara, pero tú bien que te lo avientas para otras que son hijas o madres de otros. Esta es la rotunda hipocresía que muchas veces los varones vivimos. Evidentemente esta lucha contra la pornografía y la masturbación con mayor razón tiene que estar siendo dada por nosotros los varones porque ciertamente nosotros somos más afectados. Pero estos 3 videos quieren sacar a flote de que las mujeres no están exentas de eso. Y evidentemente necesitan de nuestra protección, de nuestro apoyo y de nuestra oración. Que Dios les bendiga.